Carbón acá queda muchísimo. El carbón tiene efectos locales negativos, hay conflictos ambientales, ¿no? Con los Wayuu en el Cerrejón. Quieren desviar un río entero, 20 kilómetros de río. Los que compramos carbón, que debe ser en Europa, Estados Unidos, no pagamos los costos ambientales. Esto empobrece al país. Contravía. La minería en general deja al final pobreza, al menos localmente, ¿no? Hay mucha experiencia de esto. Entonces yo no veo a Colombia como Ghana, ni me gustaría que Colombia fuera como Ghana. Ojalá les vaya bien tras esta época tan difícil que han tenido de tantos años de mucha violencia, pero creo que va por el camino equivocado económicamente. Y además con esta arrogancia, ¿no? Arrogancia de las locomotoras. La cuarta locomotora ya está en cierta forma marchando a todo vapor, que es el sector de la minería. Arrogancia de que sabemos lo que hay que hacer con la economía, de que el PIB crece el 7% o el 8% o el 6% y que por tanto todo va bien. Bueno, que hablen más con la gente, ¿no? Y que miren más lo que pasa en la realidad y que no usen puro eslogan, ¿no? De desarrollo sostenible o... Todo esto son palabras solo, ¿no? En la práctica, ¿qué ha pasado con el manglar en la costa del Pacífico? ¿Qué pasa con la palma de aceite, ¿no? ¿Qué pasa? Aparte de la violencia, los desplazamientos, ¿no? Poner calorías que podrían ser para comer en el automóvil es de tonto, porque es que además el rendimiento energético es muy bajo. Los agrocombustibles son un error. Y los europeos nos equivocamos al principio también. Es un error, ¿no? Entonces, es bastante claro que habría que ir por otro camino, yo creo. La pobreza realmente es un tema bien urgente, ¿no es verdad? Entonces, acá y en el mundo hay de 7.000 millones de humanos, pues hay 2.000 millones en pobreza cruel, ¿no? Y muchos niños. Hay hambre en el mundo, esto es absurdo, ¿no? Pero hay. Entonces lo que habría que hacer, desde el punto de vista social, ambiental, por lo menos no empeorar las cosas, ¿no? Si hay una agricultura razonablemente productiva, como por ejemplo en el Tolima, no anularla a cambio de un beneficio futuro que no va a llegar allí, ¿no? El Producto Interno Bruto está mal calculado, no resta lo que debería restar de daños al ambiente y además suma cosas que no debería sumar, como cuando se arregla un destrozo que se ha hecho, se suma, pero el desaguisado que se hizo no se ha restado. Y estas son críticas al PIB ya muy antiguas, y no es una crítica chiquita.
Las regalías son muy pequeñas lo que pagan. La exención de impuestos es mayor que las regalías. Y no quiero criticar a Colombia ni al gobierno de Colombia. Esto pasa en general, ¿no es verdad? En el sur. Bien, estas empresas tienen la tecnología. ¿Y esto qué es? Es realmente oro para 10 años o 15 años, ¿no? 20 años máximo, y luego allí se queda un agujero físico y social, ¿no es verdad? Lo que llega aquí ahora es la minería de oro en gran escala, a cielo abierto, no de socavón, a cielo abierto, ¿no? Con unos hoyos que van a hacer, que tienen como 2 kilómetros, 3 kilómetros de largo, ¿no? De diámetro o más. Y aquí yo creo que hay como dos casos bien importantes, uno en Santander, con esta empresa que se llama Greystar, creo que se ha cambiado el nombre y ahora se ha puesto Ecocolombia o algo así para disimular. Y otro caso que va a ser famoso mundialmente si sigue adelante, es lo que hemos estado viendo en el Tolima, en Cajamarca, ¿no? Donde esta empresa que se llama Ashanti Gold. La empresa ha tomado este nombre tan bonito, ¿no? Africano, del reino Ashanti, que ya no queda nada del reino Ashanti. Ghana es un país pobre, tenía oro, pero es un país pobre, y quiere hacer una gran explotación, muy grande, ¿no? Allá en Cajamarca, ¿no? Es una cosa que está avanzando y que va a haber, yo creo, oposición, ¿no? Como ha habido en Tambo Grande en Perú, en Esquel en la Argentina, en Pascualama en Chile, Sipacapa en Guatemala, donde hubo una consulta popular contra la minería, ¿no? En estos conflictos las empresas dicen, sacamos el mineral, no se preocupen que les vamos a compensar. Hoy he visto en Cajamarca que Anglo Ashanti Gold tiene anuncios por la calle, reparte una revista diciendo hemos comprado los instrumentos de la orquesta municipal, ¿no? Como si el ayuntamiento debería comprarlo esto, o el Estado, ¿no? O la escuela, no sé quién. Pues Ashanti Gold está regalando instrumentos. Este es el dinero el lenguaje del dinero. Vamos a hacer daño y vamos a compensar. Hay el lenguaje de los derechos indígenas. Si son derechos, no se pueden comprar, ¿no? Usted no puede comprar a alguien que el derecho a vivir, ¿no? O el derecho a la subsistencia. Esto no debería tener precio, ¿no? Como los UBA decían. Yo le oí una vez a Benito Escobaría diciendo nuestra cultura no tiene precio, ¿no es verdad? Claro, Santurbán hoy en esta reunión que ha habido en Cajamarca ha venido alguien de Santander y ha explicado lo del páramo de Santurbán, ¿sí? O sea, los páramos son ecosistemas, bueno, únicos, ¿no?
y producen el agua, entonces habría que conservarlos. Yo creo que hay minería, esta de Santurbán iba a ser una gran minería de oro también a cielo abierto, ¿no? Con un gran hoyo y con cianuro, ¿no? En el páramo, yo he estado alguna vez en un páramo que se llama del Almorzadero, y hay carbón, ¿no? Entonces creo que aquí también hay una discusión para impedir la minería de carbón en el páramo. Y te voy a decir dos razones. Una, porque el páramo es muy rico en biodiversidad, allí se mantiene el agua, ¿no? La gente habla de hacederos de agua. Y esta es una razón para no hacer minería. Y la otra, en el caso del carbón, es dónde va a parar el carbón al final. El carbón al final se quema, ¿no es verdad? Para esto lo sacan. Y cuando se quema produce dióxido de carbono. Y ha subido la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de 300 partes por millón hace 110 años. De 300 partes por millón estamos llegando a 400 partes por millón. Y esto es lo que causa el aumento del efecto invernadero, ¿no? El 30-40% del territorio de Colombia está concesionado a mineras, ¿no? Que ha habido un gran boom en la concesión. No quiere decir que vayan a hacer minas allí, quiere decir que tienen como un título, ¿no? Sobre la tierra. O sea que podríamos hacer un mapa de Colombia no dividido en departamentos o dividido por así la geografía física, ¿no? Cuencas de los ríos o grupos indígenas, sino el mapa de Colombia según las concesiones mineras, ¿no? Los lugares peores del mundo para extraer petróleo son, yo creo, la Amazonía, porque es tan rica en biodiversidad, ¿no? Y lo vemos en Perú, lo vemos en Ecuador, ojalá no lo veamos acá. Y también el delta del Níger, en Nigeria, ¿no? Donde ahora hay un juicio contra la Shell en Holanda por lo que ha hecho durante tantos años en el delta del Níger, que lo ha dejado todo contaminado, ¿no es verdad? Es como una situación, una estructura, un sistema, ¿no? En el cual el sur exporta barato y la gente es pobre y no puede protestar o protesta y los meten en la cárcel o los matan a veces, ¿no? O los matan a veces, ¿no? El párroco de Marmato, Caldas, había denunciado pocos días antes de ser asesinado que su lucha para evitar que en su parroquia se desarrollara un megaproyecto de extracción de oro podría costarle la misma vida. Si a mí me van a sacar de acá, yo le diré, bueno, me tienen que sacar a bala o a plan, como sea, pero realmente que me tengan que obligadamente hacer desde acá, no. Reinel Restrepo venía acompañando desde hace 2 años a los mineros de Marmato, quienes se oponen a que las multinacionales de oro los desplacen del lugar. Me comunicó que funcionarios de la multinacional minera en repetidas ocasiones lo habían abordado para que él trasladara la parroquia hacia el sector del llano para hacer el desplazamiento de la comunidad marmateña. Hoy hablando con estos campesinos allá, si uno le dice tú eres ecologista, te dirán no me ponga palabras raras, ¿no? Yo soy un campesino que no quiero que me hagan
un gran hoyo donde estoy viviendo, ¿no? Entonces, hay muchísima gente de este ecologismo popular que muere, esta es la verdad, es la triste verdad, ¿no? Continuamente hay asesinatos. Claro, en Colombia ha habido, por suerte ahora hay menos creo, pero ha habido muchísimas muertes violentas, ¿no es verdad? En México hay más que aquí en este momento. A mí me impresiona el caso de Urrá, acá, con esta familia que se llama Permia Domicó, ¿no? Y no fue solo él, fueron 4 o 5, uno detrás de otro, que fueron asesinados, ¿no? Muertos violentamente por la oposición a una represa, ¿no? Para evitar que el Sinú se perdiera o sea, tenían razón, yo creo. Por suerte a veces hay reacciones, como esta en Nigeria, como también en Ecuador, con el caso de Chevron Texaco. Esto está aquí cerquita, cerca, digamos, está del Putumayo, pasas el Putumayo y está Sucumbíos, ¿no? En Ecuador. Allí estuvo la Texaco durante 20 años. Luego la Texaco la compró la Chevron. Y hace unos meses un juez en Lago Agrio, en Sucumbíos, ha condenado a la Chevron a pagar más de 10.000 millones de dólares por los daños que hizo, ¿no? Bueno, es muy interesante, es muy animador que se paguen las deudas ecológicas, ¿no? Los pasivos ambientales, que se paguen de una vez. El año 2007 ganó las elecciones Correa y su ministro de Energía fue Alberto Acosta, que podríamos decir que es un economista ecológico, o un economista cada vez más ecológico, digamos, y una gran personalidad, que fue luego presidente de la Asamblea Constituyente, donde puso una cláusula de derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? No él, la Asamblea Constituyente, pero él estaba muy a favor. Entonces, el 2007, el presidente Correa y su ministro Alberto Acosta dijeron: aceptamos la idea de dejar el petróleo en tierra, sacrificamos ingresos, ¿no?, en dinero. En la Constitución de Ecuador, es la primera del mundo, que hay un artículo, que no me acuerdo el número, que dice: la naturaleza tiene derechos. Y este artículo se aplica inmediatamente, sin necesidad de reglamento, ¿no? Y ha habido un caso judicial ahora en Ecuador, en el sur de Ecuador, en Vilcabamba, el valle de Vilcabamba hay un río, ¿no? Y hubo una empresa de construcción de carreteras que estaba botando piedras al río. Y hubo gente de allí que fue a un juez en Loja, en el sur de Ecuador, y dijo: artículo tal de la Constitución. El juez aceptó el caso y hay una sentencia que pueden encontrar muy interesante diciendo: es verdad, la naturaleza tiene derechos, se ha infringido los derechos de la naturaleza y esta gente ha representado aquí a la naturaleza, claro, porque la naturaleza, si tiene derechos, la tiene que representar alguien, ¿no? Podría ser el defensor de la naturaleza, como hay, no sé, aquí en Colombia, ¿no? Hay un defensor del pueblo, un ombudsman se llama, ¿no?, en países escandinavos. Y desde que pasó esto hay mucho interés, a mí Alberto Acosta me lo explica, de europeos, gente de otros sitios, que le están escribiendo diciendo: ¿cómo lo han hecho ustedes? Porque queremos tal vez imitar esto de poner derechos de la naturaleza, ¿no? Habría que dejar petróleo, gas, carbón en tierra en los lugares que tengan más valor de biodiversidad, donde haya población indígena, por ejemplo, etc. Esto parece un poco estrambótico, dejar la riqueza en tierra. Bueno, no hay ninguna prisa, ¿no?, que lo dejen en tierra y que de aquí a 50 años, si se soluciona la manera de sacarlo, ¿no?, y si se soluciona el efecto invernadero, que lo saquen. Pero de momento lo sensato sería dejar mucho petróleo, carbón y gas en tierra, que aumente su precio y que los ricos del mundo gastemos menos, porque hay mucho despilfarro, ¿no es verdad?
mejor programa periodístico y de opinión. Serie Contravías. Las mujeres de Mampuján quedó abandonada por una masacre que cometieron los paramilitares muy cerca de aquí. Mejor programa periodístico. Contravía. A los grandes protagonistas del programa Contravía, que son las comunidades que están sufriendo el conflicto armado en este país. Para ellas, este premio. Gracias. Contravía. Colombia está creciendo económicamente, pero en parte es un crecimiento falso, ¿no? Pero ha habido casos, creo que Bolivia sería el caso. Bolivia ahora está un poco mejor porque Evo Morales ha tratado de que las royalties, ¿no?, de la exportación vayan más al pueblo. Pero si uno mira los últimos 200 años de Bolivia o 400 años, si ustedes han estado en Potosí, toda la plata que sacó de Potosí, ¿dónde está? Pues está en Europa, en la China, una parte se fue a la China en el siglo XVI, ¿no? Yo creo que hay minas ilegales sin duda aquí en Colombia porque hay muchos aspectos ilegales de la economía colombiana, ¿no? Hay sustancias prohibidas que se exportan ilegalmente, ¿no es verdad? Porque están prohibidas, por tanto se hace ilegalmente. Hay otras sustancias que no son prohibidas y que son casi o más dañinas, como yo creo que es la minería de oro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería buena idea que el ministro de Economía o la ministra de Economía y el ministro o ministra de Medio Ambiente fueran la misma persona, en Colombia y en todos los países del mundo, para darle más importancia al medio ambiente, ¿no? Y entonces los periodistas le preguntarían, ¿qué pasó con la economía? Diría, bueno, el PIB creció 4%, 5%, y el medio ambiente y la ecología ha bajado 8%, suponiendo que lo sepamos medir, ¿no? Pero sí tendría que dar una explicación de qué ha pasado con la pérdida de biodiversidad, qué ha pasado con la contaminación, ¿no? Qué pasa con el efecto invernadero, con la pérdida de manglar. Todo esto lo tendría que explicar un ministro importante, el de Economía, ¿no? Apoyar la agricultura, que una locomotora fuera la agricultura, pero no la palma de aceite, ¿no? No una agricultura súper industrializada, sino una agricultura para la alimentación. Además, la agricultura local tradicional es buena contra el cambio climático, ¿no? La agricultura campesina enfría la tierra, ¿no? Entonces yo creo que habría que afrontar estos dos problemas, quizá por orden, la pobreza primero y el ambiente después, pero ver cómo van juntos en muchos, y que no se oponen, al revés, van juntos, ¿no? Porque la economía actual industrial no es sostenible, ¿no? Y una tercera idea para Colombia sería vender menos productos primarios y venderlos más caros, o sea, no cumplir la regla de San Garabato. ¿Y esto cómo se podría hacer? Yo creo, por ejemplo, en el petróleo, si van a exportar mucho, que no creo que haya tanto, pues que se metieran en la OPEC, ¿no? Y si van a exportar mucho carbón, que impulsaran una OPEC del carbón, ¿no? Con Sudáfrica quizá. Porque ¿para qué regalar así tan barato, no? Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña requiere para la obtención de 1 gramo de oro 1000 litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación ¿tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua
que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida, como mercurio, cianuro y además libera arsénico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿Será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos páramos y selvas? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, la actividad minera en los páramos está prohibida. Esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas, zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia, la mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos no podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable. Contravía.